Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Donde quiera que usted me mire, donde tenga la oportunidad de sintonizar este espacio Ruta 21 de los días domingo. Este programa tiene como objetivo llevarnos a un recorrido de aquí a las elecciones 2021. Ese es el objeto, donde podemos tocar temas relativos a las elecciones futuras que hasta cierto punto son de suma importancia. Las elecciones 2021 serán de suma importancia para que el país tome un rumbo dependiendo de los resultados o sigue en el mismo pantano como está hoy, donde no se le encuentra ni pies ni cabeza a la situación de El Salvador. Pareciera que no tenemos nosotros una dirección clara hacia dónde queremos ir. No tenemos una dirección definida hacia dónde nosotros queremos enrumbar todas las actividades y que conlleven a tener un mejor país, que conlleven a tener un país distinto al que tenemos, donde la gente por lo menos tenga claro cuál es el objetivo principal de las acciones que se toman y que por lo menos El Salvador tenga un plan de nación, que por lo menos tenga un plan, tenga una ruta hacia dónde quiere llegarse. Hoy en día las noticias no son buenas. Las noticias dicen, mire, el país no está bien, el país está cayendo en una insolvencia financiera, no se tiene incluso la voluntad política para pagar los salarios de mucha gente, no se quiere ni siquiera pagar algo tan básico como es el fondo para el desarrollo social que ejecutan las alcaldías. Y yo me atrevo a pensar que existen muchas cosas oscuras debajo de todas esas decisiones que no se están asumiendo con la suficiente responsabilidad que se necesita. Y yo pienso de que por un lado nosotros hasta cierto punto deberíamos de tener claridad, deberíamos de tener claridad de qué es lo que realmente queremos para el país. Porque si no tenemos claridad, si no tenemos definido hacia dónde queremos ir, lo que sucede es de que no podemos nosotros enfrentar una situación. Esto es tan simple como el hecho de que usted diga, bueno, voy a ir de paseo a un lugar X, cualquier lugar que sea. Sin embargo, usted ni siquiera tiene ni idea de cómo llegar. ¿Qué es lo primero que usted hace? Si usted tiene la facilidad, si usted tiene la facilidad de tener un teléfono que tiene GPS, lo mínimo que va a hacer es buscar una dirección en su teléfono, ponerla al teléfono y que el teléfono lo guíe. Y el teléfono le va a decir, toma la carretera con rumbo a qué sé yo, cualquier lugar donde quiera que vaya. A tantas millas gira a la derecha, después gira a la izquierda y después gira a la derecha. Y después de tantas millas adelante, toma el retorno a la izquierda porque te equivocaste, no era para ahí. Eso le pasa a cualquiera. A veces incluso la tecnología te confunde. Por ejemplo, cuando no le ha pasado a usted alguna vez, a mí sí me ha pasado, alguna vez donde el GPS le dice dirección no encontrada o se pierde el GPS y empieza a dar vueltas y vueltas y no le encuentra sentido. Y eso sucede en lo personal. En alguna oportunidad yo me recuerdo que a mí me tocó hacer uso de mapas de esos escritos, mapas escritos, porque no existía la forma de tener un GPS.
Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo llego? Si no existe, si no existe la manera de llegar, ¿cómo me ubico? ¿Por qué? Porque usted necesita tener un rumbo hacia dónde ir. Y si quiere depender de un artefacto tecnológicamente hablando, lo que puede suceder es que tarde o temprano usted se pierda, ¿va? Porque va a confiar en ese artefacto. Por eso es que es importante tener un plan bien elaborado de hacia dónde quiere usted llegar y buscar la mejor manera de cómo va a llegar. ¿Cómo va a llegar ahí? Usted, por supuesto que me va a decir, no, pues sí, y si no pregunto, y si las otras personas están más perdidas que usted, ¿a quién le va a preguntar? O si las otras personas sucede que ni siquiera tienen la voluntad para ayudarles, porque eso pasa. Hay gente que nos quiere a veces, mire, no conozco, ¿sí? Mire, fíjese que yo no conozco. Y eso sucede. Sucede que no conocen o no le quiere ayudar. Eso pasa. Pero por eso es que es importante que usted tenga una ruta definida. Porque usted no puede depender muchas veces de otros, que en muchas ocasiones ni siquiera le quieren a echar la mano. Pasa, pasa en cualquier ocasión. Por lo tanto, usted debe de tener un plan definido. Y eso sucede en cualquier momento. Usted puede empezar a confiar en un plan cuando lo conoce. Pero si no conoce el plan, lo que va a pasar es de que siempre va a andar a oscuras. Fíjense que, por ejemplo, les quiero contar lo que pasa en países muy desarrollados, donde la tecnología está más avanzada y donde pareciera de que no se necesita tener diferentes acciones que conlleven a tener una mejor sociedad. Pero lo que pasa es de que a la sociedad hay que enseñarle desde chico, hay que enseñarle desde pequeñito cómo manejarse, cómo conducirse, qué hacer, qué no hacer. Desde chicos hay que enseñarles cosas elementales, básico, cosas sencillas como salude. Cuando usted ingrese a un lugar, pida permiso antes de entrar. Siempre salude cuando ingresa y cuando salga. Buenos días, buenas tardes. Y cuando se despide, con permiso, Dios, salude a las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es fulano de tal. Mucho gusto conocerlo. Cosas, cosas básicas que las sociedades deben aprender, aunque sean las más tecnificadas del mundo. Y es importante tomar ejemplos de cómo las sociedades se van enrumbando hacia una mejor calidad de vida. Y no porque sepan mucho y no porque ya aprendieron, no están obligados a seguir aprendiendo. Eso lo enseñan muchas culturas desarrolladas. Quiero saludar a Delmi Mejía, saludos a Angelita Cedilla, buenas noches, Saúl Mexicano, saludos, Estrella Azul, buenas noches, Nelson Quintanilla, saludos, Roberto Dorantes, Miriam Reyes, saludos, Anthony Medrano, un grato saludo, deseando éxitos en seguir teniendo bien puestos aquellos en decir y aclarar la verdad. Marlene Espinosa desde Sonsonate, saludos. Dicen que no me están escuchando bien. Vamos a darle más volumen. Hola, hola, hola. Vamos a darle más volumen. Dicen que no me están escuchando bien. Ok. Saludos, don Luis. Saludos. Leí algo que decía no hagas ajustes internos en tu cerebro porque está mal. Es externo, pero la gran mayoría de nuestro pueblo no termina de despertar. Y mire, y fíjese qué sucede.
sucede que muchas veces nosotros creemos saber todo, ¿verdad? Pero nosotros no terminamos de aprender. Y eso es lo que uno tiene que rescatar. Rescatar aquellas cosas que valen la pena. Porque dice, no, pues sí, eso yo ya lo sé. Pero es que nunca terminamos de aprender. Y aprendemos de otros. Siempre. No nos queremos llevar de que sabemos todo. Siempre hay alguien que sabe más que yo. Por lo tanto, yo tengo que aprender. Fíjense que les voy a presentar un video, por ejemplo. Un video que me llamó la atención. Porque es importante rescatar costumbres, rescatar buenas costumbres y enseñarlas a las nuevas generaciones. Enseñarles cómo se deben de conducir en diferentes momentos para tener jóvenes y viejos más educados. Fíjense que en China, por ejemplo, en China los niños aprenden desde chiquitillos, desde pequeñitos, aprenden lo más elemental que se necesita para ser un buen ciudadano. En China les enseñan lo más básico desde la edad preescolar para que ellos se sepan conducir a futuro. Porque como dicen, árbol que nace torcido ya por gusto, ni una grúa lo levanta. ¿Por qué? Porque es importante que las personas aprendan cuando están en una etapa preescolar lo más básico. Y hay que enseñárselos con dibujitos, porque así a veces lo entienden. Y hay que enseñarle eso cuando ellos están como una esponja. Los niños, hay una edad donde están como una esponja y que aprenden todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, en ese momento hay que enseñarle todo lo bueno, no lo malo. Lo malo va a llegar, no se lo enseñe. Usted como padre incluso tiene que aprender cuestiones básicas para poder enseñarlas. Aprende incluso a su hijo a sentarse. Hay muchos jóvenes que andan todos torcidos, ¿se han fijado, verdad? Que andan caminando todos torcidos. Porque en su casa no aprendieron ni siquiera a sentarse. No les enseñaron cómo sentarse y ellos se sientan como se les viene en gana. ¿Y qué pasa? Cuando van creciendo, sus huesos se van desarrollando y aunque le guste, aunque quiera, ya sus huesos se pusieron en una posición equivocada. Y andan por otro lado los jóvenes que andan con unos bolsones de escuela colgados toda la vida aquí, desde chiquitos, y caminan así de lado, caminan. Cuando ya no andan el bolsón, siguen caminando de lado, porque ya su cuerpo ya se condicionó a eso. Yo no entiendo esa parte educativa donde al niño le cargan un bolsón hasta con piedras y no todo lo va a ocupar. Yo siempre he criticado eso. A los niños hay que enseñarles que si este día van a recibir clases de una materia, lleven justamente lo de esa materia. Pero andan un bolsón lleno de todo. Es el mismo bolsón que andan toda la vida. Hasta la universidad llegan así. Andan un bolsón cargado de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no todo lo que andan ahí lo van a ocupar. Y entonces crecen físicamente obligados, condicionados a andar un bolsón colgado de aquí y ya caminan así de ladito. Aunque ya no anden bolsón, siempre caminan así. Por lo tanto, es importante darles esa tarea, enseñarles incluso, hijo, sentate adecuadamente cuando esté en su casa. No te sentes como que si eres culebra, porque así tu cuerpo se va a desarrollar. Es increíble ver niñas y niños que ya tienen 10 o más años que caminan como que son ancianos. ¿Se han fijado? Les pesa el cuerpo. A los niños
a los niños en China les enseñan que ellos deben de aprender a respetar a las gentes con discapacidad, a las gentes que están embarazadas, a la gente de mayor edad, y hacen ejercicios en las escuelas como los que voy a mostrarles en este momento. Hacen ejercicios para que aprendan los niños desde pequeños a conducirse. Les voy a mostrar esto. Ese es haciendo las veces de una mujer embarazada. ¿Okay? Y los otros niños van colgados, ¿verdad? Le ceden el asiento. Le ceden el asiento a una persona con discapacidad. Le ceden el asiento a una persona que va con niños. A una mujer embarazada le ceden el asiento. ¿Ok? Eso lo aprenden desde chiquitos los niños. Desde pequeñitos. Y ahí están aprendiendo valores que les van a servir siempre. ¿Okay? Se fijaron que hacen las veces del bus, ¿verdad? ¿Okay? Eso es interesante, fíjense. Eso es interesantísimo, valioso. Todo eso deben aprender los niños en una edad de preescolar, porque cuando van creciendo, ellos ya van creciendo, porque ustedes no me dejan mentir la conducta, ustedes no me dejan mentir la conducta maleducada de muchos en la cultura nuestra, que aunque una mujer vaya embarazada o vaya cargando un niño, el tipo incluso va texteando en su teléfono y le vale la persona de la tercera edad que apenas puede mantenerse en pie. No son capaces de darles el asiento. Esas son cosas que se enseñan en la escuela y deben aprenderse en la escuela para que esos niños crezcan con esa conducta de respeto a la gente que no tiene la misma condición física suya. Eso es importantísimo enseñarles. Antes de que aprendan a manejar el celular, hay que aprenderles a conducirse adecuadamente en la sociedad. Porque eso cuenta. Ya cuando la persona crece con ese respeto, es valiosa la conducta de esa persona posteriormente. Buenas noches, Juan Francisco Surio, Gilberto Martínez, Katy Mejía, saludos. Esto es para los profesores, conste, ¿verdad? Ok, es importante recalcar esto. Yo siempre he querido decir las cosas así como vienen, como deben de ser, porque muchas veces sucede que, los diferentes que le llaman, ¿cómo le llaman? Planes de estudio le llaman, ¿verdad? Los diferentes planes de estudio de las escuelas, lo que menos contemplas son cómo conducirse en la vida diaria. No existe. Aprenden a sumar, restar, dividir. Lo que más aprende es a dividir, ¿va? Eso es lo que más les gusta, dividir. No les gusta multiplicar. Muchos ni siquiera se aprendieron la tabla del 8. Mucho menos la tabla del 1, ¿va? Y es importante todo eso, pero más que importante de que se especialice alguien en cuestiones académicas es el respeto al derecho ajeno, el respeto a los demás, cómo a las personas hay que verse. Y eso está demostrado cuando uno empieza a hacer revisión de las conductas de los políticos en El Salvador, por ejemplo, de los políticos incluso aquí en Estados Unidos, dejan mucho que desear. Porque a ellos así lo formaron. Pareciera que es bonito escuchar
porque alguien le levanta la voz a un fulano, pareciera que eso es bonito. Y otros le celebran porque alguien le levanta la voz a otro. Porque a veces el que habla más fuerte es el que quiere opacar al otro, aunque no tenga la razón. Y eso se ve en la formación política que muchos tienen, porque no están entendiendo que el verdadero valor de un político no es hablar fuerte, no es hablar por hablar, lero, convencer a la gente. Se trata de demostrar que son personas de valor. Se trata de demostrar que son personas que respetan el principio de lealtad a los principios democráticos del país y que respetan los principios democráticos de su partido al cual pertenecen o su gremio o el lugar donde trabajan, que respetan todos esos reglamentos básicos, porque si no lo hacen, después, cuando ya son funcionarios, resultan una cuestión de veras decepcionante. Cuando usted mira las conductas y dice, y a fulano se supone que estudió, ¿verdad? ¿Y para qué estudió? Para ser más burro. Estudió para ser menos, menos sensible a las necesidades de la gente. Para eso estudia mucha gente. Para convertirse en una persona que no tiene ningún valor que rescatar. Y en este programa lo que queremos es decir, mire, yo empiezo a revisar currículum de candidatos que van a diputaciones, que van a alcaldías, y en este programa hemos traído a personeros candidatos a diferentes cargos. Y yo siempre les pregunto algo básico. Yo siempre les pregunto algo bien, bien elemental. Cuando yo entrevisto a un candidato, lo primero que le pregunto es, ¿cuál es su motivación para estar en política? Esa es la pregunta de rigor que yo siempre hago. Parece repetitivo, pero yo la hago con un objetivo. Yo quiero descubrir si esa persona en realidad tiene claro para qué se mete a política. Que si tienen realmente claro cuál es su verdadero papel en la política. En una época en la historia, allá por Grecia había un lugar que se llamaba Polis. Era una ciudad. Toda la gente estaba obligada a participar en las actividades de esa ciudad. De ahí viene la palabra política. La participación de las personas en las actividades de su comunidad. La participación de las personas en todas las... Conocer por lo menos el lugar al cual están administrando es básico. Saber que es importante conocer por dónde le duele a las personas de cada lugar. Eso es increíblemente necesario, porque hay candidatos que solo son para poder participar en elecciones y después se olvidan de todo eso. Eso lo podemos revisar si quieren nombre y apellido. Hay muchos políticos que lo que menos conocen es el país. Si hay una cosa que yo me puedo jactar es de que yo conozco el país, porque andaba por diferentes actividades de trabajo, por cuestiones de diversión, porque los quiera, pero a mí me tocó visitar de punta a punta el país y conocí diferentes lugares de diferente denominación. Y en esa línea posiblemente hubo algunos lugares que no conocí. Pero conozco gente que se lanza a la política y lo que menos sabe es identificar a dónde queda X lugar. Como aquellos fulanos que decían que el puerto de la Unión estaba en Acajutla, ¿va? O que el municipio de allá ¿cómo se llama ese lugar? El que está allá por Ilopango.
en municipio. Así le decían, el municipio de tal, cuando es una colonia. O decían que el puerto de la Cajutla o que la playa de Montecristo estaba allá por la Unión. Es increíble, pero eso sucede. Porque no se toman el tiempo ni siquiera para leer, ni siquiera para leer de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de geografía. Y ahí es donde a veces sucede que quedan en ridículo, porque no saben ni siquiera de qué están hablando. Y yo siempre he dicho, si usted se va a meter a política, aprenda. Por lo menos conozca cómo funcionan las leyes que usted va a tener a la mano para poder saber qué hacer en determinado momento y que nadie le quiera tomar el pelo. Porque muchos creen de que porque son el superalcalde de un lugar, no necesita aprender más. Uno aprende de todos, siempre. Saludos desde San Vicente, Nelson Orellana. Excelente temática en nuestra cultura. Esos valores se perdieron y lo poco que queda, los políticos actuales los quieren extinguir. Pero aquí estamos lejos, años luz, de ver el funcionamiento. Dice que presidente tuvo la posibilidad de estudiar y no le vale, y de respetar igual por gusto, no sabe lo mínimo de ética. Así es, y de ahí de USA tienes un video parecido, dice Héctor Monge. Fíjese que no, Héctor Monge, fíjese que no. No existe ese tipo de educación aquí, tampoco. Aquí, mire, aquí en Estados Unidos los jóvenes, la gran mayoría, yo no voy a decir que todos, pero la gran mayoría de jóvenes son patanes. La gran mayoría de jóvenes son maleducados, son irrespetuosos. Esa es la educación que le ha forjado. Aquí, si yo voy a rescatar, y eso tengo que decirlo claramente, si yo voy a rescatar a mí, a mi gente, los latinos, estaría en un error, porque existen muchos latinos aquí que dejan mucho que desear. Existen latinos que dejan la tarea y pareciera de que eso es lo que quieren los grandes gobiernos. Los gobiernos quieren un pueblo que no se educa. No les gusta, no les gusta. Pareciera todavía, incluso para el examen de ciudadanía que hacen aquí en Estados Unidos, todavía están hablando de la era de Abraham Lincoln, de hace más de cuántos años y siglos, en lugar de preguntarle cosas puntuales del día a día. Así como quieren engañar a la gente todavía con la fiesta de la acción de gracias aquí, diciéndole que era algo que tenía que ver con un convivio entre indígenas y colonizadores. Mentira, eso no es así. La historia se rompe porque alguien la manipula y piensa que puede usar eso en beneficio de, porque no existe una verdad absoluta, pero esa se va construyendo. Pero la educación es algo que tiene que tener prioridad, porque de cualquier manera, la única herencia que usted puede tener y que nadie se la puede quitar es la educación. A mí pueden decirme lo que quieran, a mí pueden señalarme de lo que quieran, pero si hay una cosa que yo siempre rescato es que la mejor herencia es la educación. Usted no tiene que preocuparse de dejarle a su hijo riquezas materiales. ¿Por qué? Porque esas se le van a acabar. Va a tener una discoteca y la va a quebrar. Va a tener otra venta de repuestos y la va a quebrar.
pero la educación, esa nadie se la va a quitar. El hecho de que si usted adquiera un título, eso lo mantiene. Yo lo que pienso es de que mucha gente no necesita tener un gran título para ser educado. Esa es una verdad. Para ser educado, para tener respeto, no necesita tener un título académico, porque eso se va forjando en el hogar de las personas. Si el hogar de los niños está hecho a pedradas, está hecho un desastre, ese niño va a crecer con esa educación. Y en la escuela ya no le van a dar los suficientes elementos. Digo esto y con un parámetro, con toda una entrada, y digo esto con un argumento así, porque el mensaje para los jóvenes en El Salvador hoy en día es de que vos no necesitas tener un gran título para ser presidente de la República. Vos no necesitas estudiar para ser embajador de El Salvador. ¿Va? Ese es el mensaje equivocado. De que los jóvenes dicen, no, si basta con que hable bien en bien de un político para que éste me ayude y me meta ahí a trabajar. Y le quitan la posibilidad a otros de estudiar. A mí me dio tristeza ver ayer, por ejemplo, que llamaron a los médicos para hacer un examen para ser residentes, que dicho sea de paso, no era un examen gratis, tenían que pagar $125, creo que pagaron por eso. Y los llevaron al anfiteatro de la feria a hacer un examen de tipo académico de conocimiento. Y me da la tristeza que los tratan con los pies a los profesionales, porque un médico necesita más de 8 años para tener ese cartón. Pero además de 8 años de universidad, necesita haber estudiado todo lo anterior, ¿verdad? Hasta noveno, hasta bachillerato, que son 9, 12 años, más 8 años, 20, ahí por los 23, 25 años va saliendo de doctor, si es que sale, porque entran 20,000 y solo se gradúan como 500, porque la carrera es larga, costosa y necesita mucho esfuerzo. Y que venga un presidente patán del Salvador que ni siquiera logró terminar su bachillerato, eso es lo que yo pienso, de que ese ni logró su bachillerato, y que lo lleve al anfiteatro a hacer un examen en las piernitas de ellos estaban haciendo el examen. Yo creo que ese es un irrespeto, es un irrespeto para un profesional. Y la necesidad muchas veces hace caer en eso, la necesidad de tener un cartón al servicio de, pareciera de que hace caer en que acepten esas condiciones, pero que me traten a mí así, con los pies, es cuestión nada más de cada quien, ¿verdad? Porque en primer lugar, no les estaban regalando tampoco. Ellos pagaron para hacer un examen para saber si van a tener opción a entrar. De esos miles que fueron a examen, 1,100 doctores, de esos 1,000 no todos van a entrar. Y prestarse para que se fueran humillados de esa manera no se vale. Y eso solo cabe en una cabeza que no está bien. Porque a mí, como padre de un profesional que tiene tantos esfuerzos, sacrificios, desveladas, aguantadas de hambre para poder sacar un título, que me lo traten con los pies, yo no voy a estar de acuerdo jamás. Porque no se vale. El esfuerzo que se hace es exagerado comparado con lo que al final le pueden pagar en un trabajo de esos. Hay médicos que están ganando 300, 400 dólares, mientras hay un fulano que está como
ministro, viceministro, que ni siquiera tiene las credenciales. Eso no se vale. Eso se llama injusticia. Eso se llama irrespeto. ¿Por qué? Porque la gente no le han enseñado a respetar. Y porque cuando usted mira, cuando usted escucha al presidente Salvador haciendo gestos hasta obscenos, refiriéndose a profesionales de la comunicación en una forma patán, como cualquier patán, alzándole la voz a los profesionales, a los periodistas, solo porque no están de acuerdo con él. Adicionalmente, cuando alguien va a una conferencia de prensa, hay unos como un montón de guaruras cerca de ellos encima, como que si son pirañas, viendo qué está haciendo el periodista. Eso se llama acoso. Eso se llama coacción. ¿Para qué? Para que ya no vayan, para que tengan miedo, para que ya no escriban lo que querían escribir. Porque los coaccionan y le ponen encima a gente que los esté viendo ahí. En ninguna parte del mundo, en una conferencia de prensa de un presidente, va a poner un militar encima de los periodistas. Solo en El Salvador hacen eso. Pero esas son las líneas generales que da un fulano que ni siquiera recibió una educación adecuada. De lo contrario, no fuera así. Porque gente patán, gente de esa categoría que hay en el gobierno, se les imagina que ellos van a ser eternos y que van a estar en el gobierno toda la vida. Y se les olvida que ya solo le faltan 3 años, 4 años menos, 4 meses. Ya van para afuera, ya van a salir y se les acabó la gloria. Se les va a acabar esa altanería que tienen. Porque nadie es eterno en la vida, dice una canción, ¿verdad? Porque así es. Pero pareciera de que los funcionarios públicos se les imagina que toda la vida van a estar ahí. No, muchachitos, si eso pasa. Eso sucede, como la muchacha que se creía la muy en una colonia que se creía lo súper, se creía las 5 yucas. No, o sea, si todo pasa en la vida, usted se va a hacer viejo también, no le diga viejo a un viejo. Usted se va a hacer feo, no le diga feo a un feo. Usted va a pasar de moda también. Por lo tanto, los funcionarios públicos deben darse la tarea de poner los pies en la tierra y entender que así como tratan a las personas, así las van a tratar a ellas. Y que no se quejen por todo lo que la gente ve en ellos. Ve un atajo de patanes que si ellos fueran a pedir trabajo a la empresa privada no le dan trabajo. Porque tienen antecedentes penales los que están ahí en el gobierno. Muchos de ellos no les darían trabajo en la empresa privada. Porque es cierto, cuando usted va a pedir trabajo, le piden de todo. Cuando usted va a poner una solicitud de trabajo en la empresa privada de El Salvador, le piden cartilla de nacimiento, NIT, tarjeta de, ¿cómo se llama esa? El DUI. Le piden recomendaciones de 3 personas escritas, examen de sangre, de pulmón, de SIDA y hoy hasta de COVID le van a pedir. Y le piden además que lleve la constancia de antecedentes penales y de la constancia de la policía. Y si es posible, lleve una recomendación del cura párroco de la Virgen de no sé dónde.
Y si es posible, llévele una recomendación de un fulano. Y le vamos a hacer un examen de polígrafo además. Esa es la empresa privada de El Salvador. Y todo ese atajo de sinvergüenzas que están en el gobierno actualmente no les van a dar trabajo en la empresa privada cuando salgan. Porque tienen antecedentes penales, muchos. Y hoy se creen la divina garza porque tienen un puesto público. Pero las modas pasan y el tiempo se encarga de borrar ese mal recuerdo. Por eso yo siempre le digo a los candidatos, antes que nada, siempre póngase en el lugar de la persona. Empatía le llaman a eso, ¿verdad? Siempre ponga los pies en la tierra y no ande haciendo alarde de su figura física para atraer votantes. No quiera atraer votantes con una figura física agradable, porque cuando abre la boca solo expulsa sapos y culebras. Yo creo que es importante que todos en la vida aprendamos muchos valores que nos pueden llevar a un mejor futuro. De lo contrario, vamos a seguir cargando con políticos maleducados, ladrones y de todos los epítetos que usted quiera. Vamos a tener siempre los peores políticos, porque quienes somos responsables de elegir o no elegir son los que votan. Y ellos son los que eligen a quien quiere que lo represente. Por lo tanto, a mí no me extraña en ninguna medida que hayan nombrado a una fulana de embajadora cuando no tiene nada que ofrecer para el país. Ni siquiera sabe diferenciar lo que es TPS y DACA. Pues. Ni siquiera sabe hablar sobre migración. Se le olvida que hay una cara antes. Se le olvida las razones de por qué está ahí. Imagínese el papel que puede venir a hacer cuando salga representando a El Salvador. Menos mal que yo estoy lejos de Washington, a mí no me va ni me viene. Pero los que están en Washington, pobrecitos, ¿verdad? Que los llamen a una reunión y no sepa ni qué decir. Como algo pequeño que vibra, dice Héctor Monge. Cristina Flores, saludos. Pues, Miriam, la clase de empatía, qué bonita se ven los chinos. Y de ahí de Yusa tiene un video, dice, ya lo vimos esto, ¿verdad? No hay. Estamos con uno nace aprendiendo y termina aprendiendo, Silvia Cristina Flores. Es correcto. Uno nunca termina de aprender. Y siempre debe tener por obligación la costumbre de cada día ser mejor. Cada día es una constante que tiene que hacerse. Porque es necesario decirlo. Siempre es bueno aprender lo bueno, no aprender lo malo. Aprender buenas costumbres, nada cuesta. Saludos, Juan. Es la educación y respeto que hoy en día está mostrando el excelentísimo presidente Antonio Rivas. Saludos. El candidato por Viejas Mañas ofrece ser zona cafetalera en la zona costera y enseñarles inglés a los jóvenes que piensan emigrar a Estados Unidos. Con esas ideas piensa ganar la alcaldía de La Paz. Santa Teresa, mucho gusto, Antonio, mi lugarcito, Santa Teresa. Ya va a estar de fiesta Santa Teresa. Hoy quizás no van a hacer fiesta, ¿verdad, Antonio? Ahí avisa. Francisco López. Bukele es por hoy el enviado especial o cónsul de Tron. No, yo no creo que llegue hasta ahí. Yo trabajo en ese dominio desde hace muchos años aquí
Más el norte de Vermont y Maine, el otro lado de la frontera, y los alumnos en general son educados y respetuosos, dice Héctor Monge. En general, sí, yo puedo decir que en general sí, pero la mayoría no. Francisco López, interesante escuchar en la conferencia de prensa cómo el presidente no le dio importancia a la carta de demócratas y republicanos. Es desconocimiento e ignorancia, prepotencia, autoritarismo. Decir que no tiene valor la opinión de un congresista, es ridículo pensar eso. Es ridículo porque por un voto, oiga bien, por un voto no se toman decisiones trascendentales. Por un voto en el Congreso o en el Senado hay decisiones que no se toman, como por ejemplo aprobarle un financiamiento al Salvador, una ayuda al Salvador. Si esos seis votos no los dan, posiblemente sean los que decidan que sí o que no. Y decir que no tiene valor un voto de un congresista es ridículo. Solo muestra el presidente que es ignorante. Eso es todo. Porque un voto es valioso. Ya no digamos 6, 12. Esos pueden incidir en las decisiones que se tomen. El nombramiento de la embajadora es como burlarse de todos nosotros. Primero se burla del juez ante la petición de acceder a los archivos y luego nombra a una mujer vinculada a la familia del asesino Monterrosa. Para colmo, ella dice admirar a Monterrosa. Roma Largueta, los doctores que busca Pelera son los que apoyan su gran partido. Saludos, Emérita de Menéndez. Saludos a todos. Miren, lo que pasa es de que dicen que el vivo a señas y el tonto a palo. Muchas veces los salvadoreños tomamos decisiones equivocadas en diferentes formas, y yo no voy a hacer alusión a ningún color político, yo solo digo que muchas veces se han tomado decisiones y después revertir esas decisiones no es fácil. Por ejemplo, muchos eligieron al presidente Saca porque dijo que ya las mujeres no iban a estar solas, dijo. Y por eso muchas mujeres votaron por él. Vaya, dijo, hoy ya no vamos a estar solas. El presidente Saca dice que ya nos va a ayudar a todas. Allá va toda la cantidad de gente. Antes de él, otro fulano que ya murió, pero tengo que decirlo, dijo que cuando él saliera, cuando él terminara su cuestión de presidente, no iban a haber pobres. Dijo. Y antes de él hay otro que dijo que él estaba gobernando para los más pobres de los pobres. Y viene otro fulano a venderte la idea de que iba a haber trabajo para todos. Y esos son los problemas. Porque te dejas ir en el barco porque escuchas los cantos bonitos sin ponerte a pensar si eso es realista o no es realista. Porque antes que todo hay que ser realista. No dejarse ir solo por palabras, sino que hay que indagar si realmente es factible. Imagínese que yo le diga a usted, cuando yo sea tal funcionario, te voy a regalar un Lamborghini. Vota por mí. Y todos van a tener carros de lujo en El Salvador. Cuando llegas al puesto te das cuenta que no tenés ni siquiera para regalarle una bicicleta. Porque la realidad siempre choca. La realidad siempre choca ahí con la ficción. Y la ficción es la que usted tiene que tenerle mucho cuidado. No le pueden vender ficción porque usted se la va a creer. Para eso mejor vaya a ver una película de ficción. Saludos a todos aquellos que tienen un poquito de cerebro, un poquito de inteligencia para analizar
y darse cuenta que tienen en sus manos un poder de decisión. Y que cuando eso usted lo sepa usar, se va a dar cuenta que vale la pena, que su decisión es analizada y pensada. No solamente dejarse ir, ¿sí? Burla pone a los 12 congresistas y lo pone como si tuvieran importancia los congresistas en sus cartas. Los congresistas tienen peso. Los congresistas pueden incidir en muchas decisiones. Así que no se puede quitar el peso que tiene esta persona. Estamos por cerrar este programa y yo quiero agradecerles el espacio que me brindan, porque es importante reconocer el valioso tiempo que ustedes pueden dedicar cuando es un domingo que se ocupan para descansar, pero solamente quería decir básicamente esta reflexión. Es importante educar a los jóvenes, niños, para que crezcan con valores bien sustentables, para que después sean mejores ciudadanos para el bien del país. Y que nadie les tome el pelo, que nadie los engañe, porque van a tener un cociente diferente, conocimiento. Ese conocimiento que solo se construye desde las raíces, desde el hogar, desde donde usted le transmita a las personas que deben respetar, que deben saber respetar a las personas, cualquiera que sea su punto de vista, debe de aprender a respetar. Si aprendemos a respetar, la sociedad va a ser diferente. Porque dígame usted, es una sociedad que se respeta entre ciudadanos. Por supuesto que no van a haber intenciones de robo. Si los ciudadanos se respetan entre sí, ¿cómo va a poder desearle el mal a otro o ofenderlo porque usted no está de acuerdo con las opiniones? Cuando se aprenda a respetar que cada uno podemos tener diferentes puntos de vista, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ir por un mejor sendero cuando aprendamos a respetar la opinión ajena, cuando aprendamos a respetar las canas, cuando respetemos a las personas que tienen una menor condición física que nosotros, cuando aprendamos a entender que la gente que tiene menos condiciones económicas que nosotros necesita de nuestro apoyo solidario. Si nosotros aprendemos a respetar como ciudadanos, el futuro va a ser diferente. Somos una sociedad, somos unas generaciones que tenemos graves principios, maltratados por diferente manera. Tenemos nosotros problemas porque somos vengativos. Somos vengativos. Y a nosotros nos puede parecer normal que lleven a la horca a un fulano sin haber seguido el debido proceso. Porque lo que nos mueve es la sed de venganza y no la búsqueda de la justicia. Hace poco se condenó a un general montano que ya, por cierto, se va a morir en la cárcel. ¿Para qué lo condenan a 100 años? Ese señor a lo sumo puede vivir unos 20 años. Ahí en la cárcel va a morir. Y lo condenan a 100 años. Es una ridiculez judicial. ¿Por qué no lo condenan a muerte? Pero decir, le hemos conseguido una condena de 150 años a este fulano. Hasta hoy, que yo sepa, nadie ha vivido 150 años, solo Matusalén, ¿va? Matusalén que vivió 900 años. Pero la justicia se ensaña y dice, hemos condenado a estos fulanos a 300 años de cárcel. Qué ridículo, porque nosotros jugamos con la sed de venganza de las personas y queremos crear ese sentimiento
de justicia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es despertando esa sed de venganza entre los seres humanos. Cuando se termine esa sed de venganza, el mundo va a ser diferente. Porque somos así, mejor no me hubieras tocado. Así, ese problema, nosotros creo de que debemos de solucionarlo. El salvadoreño en El Salvador y fuera del Salvador está enfrentado por posiciones políticas hoy en día. Está distanciado incluso entre la misma familia. Han creado esa división de criterio por cuestiones políticas. Oye, hasta los padres con los hijos no se hablan porque los dos piensan diferente políticamente. Los hermanos no se pueden hablar porque cuando entran a platicar de política chocan y se convierte en un problema como cuando usted es aficionado al deporte de un equipo y el otro es del otro equipo, ¿va? Sin hacer mención de equipos. Pero estamos divididos, estamos distanciados por preferencias políticas. Y los políticos así nos quieren tener. Los políticos nos quieren tener divididos, porque divididos somos débiles. Divididos no podemos nosotros reclamar nuestros derechos, solo unidos. Y por eso es que a los políticos les conviene tenernos en división ideológica. Y te venden la falsa idea. Te venden la falsa idea que están trabajando por ti y que estás haciendo las cosas bien por ti y que tú eres el pueblo y que por ti están legislando y que por ti están gobernando. Pero te crean la cizaña y te crean ese divisionismo que les conviene a ellos. Todos los días usted va a ver enfrentamientos de tipo ideológico político porque pensamos diferente. Y si vos no pensás diferente, ¿qué pasaría? Si lo único que está en juego es el bienestar del país, ¿por qué? Decía una canción, ¿por qué nos dividimos? Si con la división solo alegramos a nuestros enemigos. Porque pareciera que yo quiero imponer la razón. Pareciera que yo debo de ponerle el pie encima de la cabeza para que entienda que yo soy el que mando. Y aquí yo mando y qué va. Y aquí se hace lo que yo digo, no los otros, sino yo. Y esa actitud, cuando se manifiesta en los fanáticos, se convierte en una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que todos los días tú recibes, hasta sentencias de muerte recibes. Tú que opinas diferente y te enfrentas al contrario, recibes una avalancha de insultos por eso. Y así quieren que estemos divididos. Así nos quieren tener, haciéndonos creer que somos los dueños de la verdad, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es ser utilizados, manipulados, como que somos marionetas. Pero si no reaccionas, si no piensas que si estás siendo manipulado es porque te has comido el cuento o te has tragado el cuento de que solo ellos, de que solo los otros tienen la razón. Cuando existen tres formas de ver la vida, la de uno, la de otro y la verdadera. Una única forma de ver la vida verdadera. Pero te hacen pensar otra cosa.
y te tragas ese cuento. Y lo que pareciera que estaba en orden está en desorden. Te dicen por un lado, no, pues mire, es que eso no es así como usted piensa, fíjese. Ajá, explíqueme entonces. No, es que no es así como usted piensa. Sí, pero explíqueme. No te pueden explicar porque no tienen argumento. Y lo único que se les ocurre es ofenderte. Vos, viejo, peludo, feo, vos no tenés derecho a opinar. Así te tratan. O si es mujer la que está opinando, la agarran por lo peor. Vos no se la bajan de allá. No se la bajan de allá, de aquel lugarcito que usted ya conoce. ¿Por qué? Solo porque piensa y opina distinto. Pero si no puedes caer en ese jueguito de que te dividan. Cuando yo he tenido, por ejemplo, enfrentamientos de ese tipo, yo lo único que hago es apartar. Y mire, si alguien pone un comentario cuando yo estoy opinando, yo no le respondo. Yo lo único que hago es eliminarlo. Punto. Yo no le respondo. Yo no le sigo el juego. Yo no le sigo la provocación. No me interesa. La persona que se dedica a ofender no tiene otra forma de vida y lo único que merece es que uno lo aparte. Eso es todo. Yo, ¿para qué quiero gente tóxica en mi vida? Como decía alguien, ¿verdad? Uno solo se muerde, ¿va? Tóxico solo yo conmigo. Yo me tengo que aguantar solito porque yo sí me tengo la obligación de aguantarme yo solo. Yo no tengo por qué aguantar a nadie. Entonces, tenemos que aprender a eso. Tenemos que aprender a entender que no debemos de caer en la provocación que nos divida. Porque siempre para peleas se necesitan dos. Y cuando se tiene una convicción, usted defiéndala con argumentos valiosos. Defiéndala con argumentos sólidos. Defiéndalo con la verdad. Asegúrese que lo que usted dice es cierto. Y no haga el ridículo diciendo cosas que no sabe. Si no tiene la información, mejor no la diga. No te puedo opinar porque no tengo la información a la mano. ¿Okay? Tranquilo. Cuando tenga la información, entonces. Porque de que hay fanáticos resentidos, gente arbitraria, autoritaria, abunda. Pero usted no puede caer en ese jueguito de palabras. No le preste atención. Mira, que ya va aquel viejo feo. Sí, ¿cuál es el problema? Como aquel chiste famoso que le dijo, ¿verdad? Que el borracho le dice a la mujer, le dice un par de cosas, ¿verdad? Le dijo ella, viejo borracho, le dijo. Y le dijo, pero lo borracho se me quita mañana y lo feo tuyo no. Nosotros tenemos que saber lo que somos. Nosotros debemos de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Yo debo tener claridad qué quiero para mi vida, hacia dónde quiero ir. Y no puedo permitir que alguien me trunque ese camino. Si alguien en mi camino se cruza y me quiere impedir conseguir el objetivo, simplemente yo la parto de mi vida. Igual, ¿cuánta gente se convence, tarde o temprano se convence que está equivocado? Muchas personas se convencen que están equivocados, pero que no le pase como Judas Iscariote, ¿va? Que se dio cuenta de que había cometido un error y lo primero que hizo fue ir a colgarse del cuello.
No, usted tiene que saber aceptar y quitar el orgullo y decir si me equivoqué. Yo acepto que me equivoqué, apoyé algo que no debía apoyar, pero puedo rectificar. Y puede ser que se equivoque otra vez. Volver a rectificar. Pero lo peor que usted puede hacer es no aceptar que se equivocó y querer defender una posición por orgullo, no querer aceptar que se equivocó y que metió las extremidades y seguir en la misma línea. Esa gente es como aquella mosca que va en el trayecto y se sigue pegando en el parabrisas queriendo pasar, como mira que está transparente, va y quiere pasar por el vidrio, nunca lo logra. Así le pasa a muchos fanáticos. Se están pegando en el vidrio, se están pegando en la realidad. Todos los días salen casos de corruptelas y dice y sigue diciendo es mentira, no, es chambre. Eso no puede ser así. No, mire, y el hospital ya va a estar en julio, va a estar. Ya pasó julio, agosto, septiembre. Y tiene razón, yo no le dije de qué año. Julio, pero de qué año no dijo. Ay, ahí se zafa, ¿verdad? No, pero yo le dije que sí, pero no le dije cuándo. Ese es el problema. El orgullo hace caer a veces en desgracia a las personas, pero usted no caiga en desgracia. Usted manténgase firme en sus convicciones, en lo que usted piensa y quiere, pero no trate de defender lo indefendible. Hay cosas que no son defendibles, como casos curiosos se dan. La mujer que dice, no, yo soy virgen, dice, hasta que 9 meses después resulta que no. Entonces las verdades siempre salen. Por lo tanto, es importante que usted sepa defender y reconocer que está equivocado y aceptarlo como macho que es. Sí, la regla. O como macha. ¿Verdad? Mire, porque las mujeres son las más hirientes y las más venenosas defendiendo posiciones ideológicas. Es triste, pero así pasa. Saludos, Romel Argueta. Necesitamos más programas como la plática porque las personas sepan cuáles son las dos caras de la moneda. Gracias, Romel. Es importante. Aquí solo se dicen las cosas como se deben de decir. No andamos con ruedas de caballitos. Okay, Julio César, saludos. Julio César Guzmán, Soledad Gómez, saludos. Saludos, saluditos, bendiciones, saludos. Gerson Bonilla. No, pero lo estás escuchando. No entiendo, Gerson Bonilla, esto. Delmi Mejía, saludos. José Roberto Ayala. En 2020 los salvadoreños tenemos que ser unidos y trabajar para que El Salvador sea un país mejor y que funcione para los 6.5 millones de salvadoreños, donde nuestra sociedad sea amorosa, unida, feliz, libre y no contribuyamos para que nuestro prójimo gane en lo que sea que emprenda en su vida. Es correcto, José Roberto Ayala. Buen mensaje. Roland Ascencio. Saludos, Jaime Flores desde Arizona. Saludos. Correcto. No hay que complicarse con las focas, dicen. Sí, no, es que miren, tienen derecho a existir. Mire, en la vida los animalitos tienen derecho a existir, cualquiera que sea su especie, ¿verdad? En el mundo hay especies animales de todo tipo. Hay especies útiles que solo sirven para que usted se las coma. Hay especies que solo sirven para comerse otras carroñas que usted no se las come y ellos sí se las comen. Ese es como el ciclo natural de que hay especies como por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Las serpientes, ¿para qué sirven? Usted me dirá, ¿para qué sirven? Tienen
tienen su papel en la naturaleza. Se comen aquellas pirañas, ¿cómo se llama? Se comen aquellas especies que no son buenas para muchos, así como existen otro tipo de especies animal, de reino animal, que pareciera que son adornos, pero un papel tienen, desempeñan una función. Y en el país, en cualquier parte del mundo, todos cabemos, todos tenemos derecho a existir, todos tenemos derecho a opinar. Y eso es importante respetar. Lo que pasa es de que hay partidos de hockey sobre hielo, por ejemplo. No me gusta, no los miro. Hay quienes se comen los chapulines, ¿va? Bien tostaditos se los comen. Yo no, pero hay gente que sí. Así como hay gente en El Salvador que se come los cangrejos, ¿va? Para algunas personas no está bien, pero los salvadoreños se los comen con alguaste bien hechito, ¿va? Es una comida normal, pero hay gente que no se los come. Y es importante reconocer entonces que todos en la vida tenemos una función, sea buena, sea mala, sea una función cómoda, hay de todo en la vida hay. Y lo único que debe dejar uno entender es que el mundo lo vamos a construir juntos, cada quien con su aporte. Pero lo que yo siempre digo es que no se le suba el aire al cerebro, ponga los pies en la tierra. Y esto va para los candidatos de todos los partidos. Sean sencillos, humildes, cerca de la gente, cerca de la gente, pero que no sea que hablen de pueblo solamente en elecciones. No, hay que hablar de pueblo toda la vida y actuar toda la vida consecuentemente. ¿Por qué? Porque de otra manera las cosas, las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan así. De cualquier manera que usted lo mire, es importante reconocer el papel de cada especie animal en el mundo. Y ahí es donde entran las focas. Son útiles para alguien, no para mí. Para alguien son útiles. Y alguien las utiliza y las despedaza, y ya cuando las despedaza les va a quitar la piel y las va a desechar al mar. Así como han desechado a muchos compatriotas aquí en Estados Unidos que apoyaron el proyecto de Nuevas Ideas. Hoy con el nombramiento de la nueva embajadora les dieron así, revés y derecho. Muchos pensaron de que los iban a elegir en un cargo público porque apoyaron, porque dieron tiempo, dinero, esfuerzo y los hicieron así, ya te usé, salud, ya no te necesito. Ya me ayudaste a llegar al poder, hoy sos inservible. Hoy solo te voy a quitar la piel y te voy a tirar al mar como basura. Así han hecho. Y así hacen los políticos. Así te usan. Allá tú lo permitas. Allá que tú lo permitas. Y te crees todo lo que te envuelven. Porque te envuelven, te ponen chonga, te mandan a regalar y con vos. Y hasta te cobran el envío. Porque eso sucede. Hay gente que está involucrada en todas esas gestiones políticas. Hay un fulano de apellido Rendón, que ya va a salir en unas noticias uno de estos días,
porque va a salir en una página que se ha desclasificado archivos secretos de de un departamento. Hay un departamento en Estados Unidos que es la que tiene que ver con todo el lavado de dinero, investiga, y entonces las personas que tienen dinero en bancos de cualquier parte del mundo, todos los años tienen que mandar una información a a esa oficina, donde dice el número de cuenta, cuánto tiene, y si esa cuenta está a nombre suya o está a nombre de usted y otra persona. Por supuesto, estamos hablando de los que tienen cuentas mayores de $200,000. No estamos hablando de los que tienen $5, sino de aquellos que tienen más de $200,000. Y resulta que a esa página le sacaron la información y hoy van a empezar a revelar los nombres de las personas que tienen grandes cantidades depositadas en bancos de todo el mundo. ¿Cuál es el objeto? Dejar en evidencia de que muchos políticos han estado metidos en esos rollos. Y ahí se menciona a este JJ Rendón, que fue y es el asesor de Nayib Bukele, porque le han encontrado transferencias de dinero cuando estuvo asesorando a Peña Nieto, porque con ese dinero creó cuentas fantasmas y creó páginas de hacker para espiar a la oposición. Y esta semana van a dar a conocer esa investigación que estuvo preparando 80 periodistas del mundo. Y ahí salen nombrecitos bien bonitos de gente que está metida en la política y que le van a descubrir todos los trapos sucios que tiene. Porque tarde o temprano sale eso. Y porque tarde o temprano todos esos negocios turbios con Alba Petróleos y la familia Bukele van a salir a la luz. Todos esos negocios, como cuando tenía una televisora, como cuando tenía una agencia de publicidad, cuando prestó Alba Petróleo $2 millones y no los pagó, todo eso va a salir solito, eso solito va a ir saliendo. Porque las cosas, el que no quiere entender, híjole, mejor que se ponga una soga al cuello. El que no quiera entender que el gobierno de Bukele es de los más corruptos de las últimas décadas, es porque de plano no fue a la escuela o pasó de noche, ¿va? Y escasamente aprendió a leer y escribir. O, o porque tiene intereses, porque tiene un familiar trabajando ahí y si habla lo pueden despedir, como unas muchachitas que son analistas políticas, dicen. Pero como tienen a familiares metidos en el gobierno, no hablan en mal del gobierno. Y todo eso va a salir. Así como cositas que va a descubrir mañana Funes en este programa a las 7 de la noche. Ahí vamos a sacar cositas. Pero es importante reconocer el trabajo de cada uno de ellos. No hay que complicarse con gente ciega, fanática. Sí, así es. Saludos desde DMV. ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir con estas focas? Ya van a salir, Marlon. 2024 van para afuera y se les acabó la moda. Ya no va a haber más moda. Ya no va a existir más moda. Se acaba en el 2024, ahí muere. Todo lo que hacen hoy, que lo disfruten. Pero la luna de miel que acaba en el 2024. Rubén Vázquez, saludos. Mario Ger, saludos. Quiero saludar a cada uno de ustedes y quiero despedirme. Es importante que usted entienda. Usted es responsable. Usted es el responsable de que le tomen el pelo. Nadie más. Nadie más es el responsable de que le tomen el pelo. Y si usted lo permite, por supuesto,
¿Quién más puede ser responsable si usted es el que está cayendo en eso? Yo solo le digo, cada día usted debe saber aprender a distinguir entre la persona que le dice algo coherente y la gente que no está haciendo las cosas bien. Vamos a dejar este programa hasta aquí. Yo quiero agradecerle el espacio que me siguió este día. Cuídense mucho, cuídense mucho. Esta fue la plática en Ruta 21 desde Houston, Texas. Nos saludamos mañana en otro programa. Vamos a tener invitados especiales mañana. Cuídense. Voy a dejar con una canción. Mucho. Buenas noches, pásenla bien.